y los dejo entonces con la compañía del profesor Emilio Hidrobo. Gracias. Buenas tardes para todos. Siento mucho de pronto de preguntar al doctor Terreros. Él habló de la importancia del poder constituyente, pero desde la perspectiva teórica y los argumentos que van a respaldar lo que he planteado, estamos diciendo justamente lo contrario. La impertinencia actual de la teoría del poder constituyente. Vamos a ver cómo nos va. Bueno, esta reflexión se ha denominado del sueño libertario a la telaraña liberal. Reflexiones en torno al poder constituyente. La teoría del poder constituyente es uno de esos temas ineludibles en el estudio del derecho constitucional que suscita en los debates contemporáneos la cuestión de la pertinencia de su inclusión en los textos constitucionales. Proponemos abordar la interpretación del tema que nos ocupa planteando el siguiente itinerario. Primero, el origen y los elementos de la teoría. Segundo, vamos a hablar un poco en torno al liberalismo. Y por último, algo que se ha denominado o que hemos escrito como el poder constituyente atrapado en las redes del liberalismo. En torno al origen de la teoría. Esta se halla en el contexto de la Revolución Francesa de 1789, aquel suceso histórico que, allende sus fronteras, influenciaría el resto de Europa, marcando su destino intelectual y político hacia la ruta de la Ilustración, movimiento filosófico cuyos principios constituyen hasta hoy las bases de la cultura jurídica occidental. La paternidad de la teoría se atribuye a Emmanuel Sieyès, un clérigo francés, en un escrito panfletario denominado ¿Qué es el tercer estado?, del año 1789. La Revolución Francesa supuso en la historia de este país la transición del régimen feudal, el antiguo régimen, hacia el Estado de Derecho, el nuevo régimen, con la llegada al poder de la burguesía capitalista. Como casi todos los grandes hitos de la historia, este cambio de statu quo en Francia estuvo precedido de fuertes convulsiones sociales y económicas. Era la época del absolutismo monárquico, con Luis XVI a la cabeza, monarca al que se describe como inexperto en el manejo de los asuntos públicos, aparte de que era muy joven con relación a sus predecesores, y quien, persuadido por sus asesores económicos, Jacques Turgot y Jacques Necker, propició una fuerte crisis económica que afectó a los distintos estamentos del reino, pero especialmente a los denominados el tercer estado, aquel estamento que, aunque mayoritario en número, el propio Emmanuel Sieyès dirá que representaban el 96% de la población, no ostentaba en la estratificación de la sociedad francesa de la época representación social y política alguna. Esta crisis económica que ocasionó hambrunas en el tercer estado fue, por así decirlo, la punta del iceberg de un descontento generalizado en dicho estamento por una serie de medidas represivas en materia penal e inequitativas en materia fiscal, que justificaron el entramado de las reivindicaciones sociales de este sector oprimido de la sociedad francesa. Hay que hacer un breve repaso por algunas de las estructuras sociales y políticas que existían en el llamado antiguo régimen. En la época del feudalismo en Francia, y concretamente para la época del reinado de Luis XVI, se distinguían claramente en la estructuración de la sociedad francesa tres estamentos: el clero, quienes poseían el 10% del suelo francés; la nobleza, que a su vez poseía el 30% del suelo patrio, comprendiendo aproximadamente unas 30.000 familias que se dividían a su vez en nobleza cortesana y campesina, nobleza guerrera y burocrática, y una que encontramos por ahí, nobleza rancia y reticente, aunque la fuente consultada no nos da mayores explicaciones
sobre qué consistía este tipo de nobleza. Y el tercer estado, aquellos que no pertenecían ni al clero ni a la nobleza, cuyo número se estimaba en unos 26 millones y en las cuales la situación de desigualdad social, incluso interna, o sea, al interior de su propio estamento, es decir, dentro de las distintas capas sociales que conformaban su propio estamento, era aún mayor que en los otros dos estamentos. Hacían parte del tercer estado, entre otros, altos funcionarios civiles del Estado, una parte de los servidores de la Iglesia y del cuerpo de oficiales en los grados inferiores, los compradores de bienes nobles y títulos de nobleza, los grandes comerciantes, banqueros, artistas, abogados, escritores, obreros y hasta los aldeanos. Albert Soubul, por su parte, destaca el carácter socialmente diverso del tercer estado y la fuerza que tuvieron para impulsar la revolución. En tanto que los órganos de poder en la estructura política comprendían el Consejo del Rey, los Estados Generales, los consejos provinciales, los parlamentos, las Supremas Cortes de Justicia y el Parlamento de París. Se dice que sus miembros eran inamovibles y eran elegidos de forma hereditaria. Se dice que esos tres últimos órganos de poder ejercían un cierto control al rey. Aunque es un principio aceptado en las monarquías absolutas como forma de gobierno, ejercer el poder de manera concentrada. Nos interesa hacer mención al segundo de estos órganos, los Estados Generales, los cuales estaban, comillas, constituidos en tres órdenes, iguales en número. Ellos deliberaban separadamente y tenían cada uno de ellos derecho de voto. No se podría, pues, emprender nada contra los privilegios sin el consentimiento de la aristocracia, y al disponer de 2 votos de cada 3, ésta se consideraba capaz de imponer al rey sus condiciones. En todo caso, la monarquía había implícitamente cesado de ser absoluta. Fin de la cita. Esto lo dice Lefebvre y es citado por Ana Sofía Zuluaga. La función de este órgano político consistía en, comillas, aconsejar al rey cuando éste juzgaba oportuno reunirlo. Luis XVI, al aceptar la sugerencia de sus ministros, dejó bien claro el objetivo de la medida. No lo llamaba para que compartiesen su poder, sino para consultarlos, para pedirles su opinión en orden a resolver la crisis financiera por la que atravesaba el reino. Fin de la cita. La última vez que se había convocado a los Estados Generales fue en el año 1614. Hasta entonces, la reunión se hacía de forma separada, es decir, cada estamento por su propio lado. En ese momento se abrió el debate en torno a si debería mantenerse la reunión de esa manera o si se reunían todos en un solo cuerpo. Hubo gran agitación en torno a este debate, tanto como propuestas. Comillas, de todas las producciones impresas, ninguna obtuvo tanta resonancia como el escrito del abate Sieyès, famoso por su dialéctica aguda. La obra llevaba por título ¿Qué es el tercer estado? Partiendo del concepto inalienable del pueblo, proponía que el tercer estado, que lo era todo, tuviese la facultad de constituir una asamblea nacional en representación de los Estados Generales. Esa propuesta de Sieyès encarnaba el clamor popular del tercer estado, quienes habían pedido tener la presencia de tanto diputados como los del clero y la nobleza juntos, además de que tuvieran la posibilidad de que su voto se contara por cabeza. El rey termina accediendo a la primera propuesta, la de permitir que el tercer estado deliberase en común junto con los otros 2 estamentos. Durante 3 días, esto es, entre el 15 y el 17 de junio de 1789, los miembros del tercer estado discutieron entre ellos qué nombre habrían de darse. Las ideas incluían, entre otras denominaciones, la de representantes de la mayor parte de la nación francesa, la de representantes del pueblo francés. Se dice que esa era la propuesta de Mirabeau. Finalmente, el nombre adoptado fue el de Asamblea Nacional Constituyente. Para el politólogo y filósofo político alemán Dolf Sternberger, el haberse proclamado como representantes de la nación francesa
tiene una importancia mayor a la de ser una mera cuestión de lenguaje, pues fue ante todo, asegura, una decisión política, de aquellas que cambian el curso de la historia. A juicio de Sieyès, la nación se definía como, comillas, cuerpo de asociados que viven bajo una ley común y representados por una misma legislatura, fin de cita. De los 3 estamentos existentes en Francia, los únicos que entraban en dicha categoría eran los pertenecientes al tercer estado, mientras los demás, comillas, gozan de privilegios que exceden y sobrepasan la ley común, fin de la cita. Pues su misión no era otra diferente que la de defender su propio interés particular y no el interés común. Por tal razón, la motivación de la apuesta teórica de Sieyès emergió de la desigualdad económica o de la desigualdad en la repartición de los recursos. Para evitar revertir esta situación, Emmanuel Sieyès anhelaba que en Francia se abolieran los privilegios de los que gozaban los estamentos distintos al tercer estado, o sea, el principio de igualdad. Asimismo, pretendía que la sociedad francesa se acogiera a los presupuestos del contrato social, esa teoría que ya había planteado años atrás Rousseau, bajo unas peticiones concretas: que los representantes del tercer estado fueran elegidos por sus propios ciudadanos y no por los estamentos privilegiados, que los diputados del tercer estado fueran iguales en número a los representantes de los otros 2 estamentos y que el voto se contara por cabeza y no por órdenes. Un poco más o menos la idea del sufragio universal, ¿no? Inexistente pues para la época de la monarquía. De igual manera, en sus planteamientos teóricos, el clérigo francés identificó unos momentos para la formación de una sociedad política que pueden sintetizarse así. Primero, debe haber un número considerable de individuos que deseen asociarse, gozando de todos los derechos y privilegios de dicha asociación. El origen de todo poder radica en esa voluntad de asociarse. Segundo, debe procurarse la persecución de unos fines comunes, para lo cual la misma sociedad delega o encarga a unas determinadas personas, lo cual no les quita su derecho inalienable de asociación. Por lo tanto, el poder de los delegados no es absoluto, es decir, no pueden sobrepasar los límites del encargo que les ha sido conferido. Y tercero, el tercer momento pues para la formación de esa sociedad política es que haya una voluntad común representativa, la cual resulta cuando se eligen a unos delegados entre aquellos que conforman la voluntad general. Si ya tenía claro que acudiendo a los estamentos privilegiados no se iban a solucionar los problemas del tercer estado, y en últimas, si se carecía de una constitución, había que hacer una, en la cual se pudiera básicamente, comillas, organizar, estructurar y fundamentar el cuerpo del gobierno, atribuirle leyes, controles y procedimientos para que los delegados de la nación no excedieran sus potestades. Fin de cita. El arquitecto, creador o artífice de la Constitución, pues, no es otro que el poder constituyente. De este modo, Sieyès aparece en la historia de las ideas políticas como el creador de la teoría del poder constituyente, en la cual logra distinguirlo del poder constituido, aquel que no hace la Constitución sino las leyes y que obra como su delegado. Además, el poder constituyente se erige como el guardián de la Constitución al no estar supeditado a ninguna formalidad. Esta teoría se materializó en la práctica, no solo como hubo oportunidad de decirse ya en la conformación de la Asamblea Nacional Constituyente Francesa, sino también en los frutos de la misma, la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano del 27 de agosto de 1789 y la Constitución Francesa de 1791, gestados en medio de una fuerte convulsión social. Estos documentos serán icónicos en la historia del pensamiento político y jurídico occidental, pues representan la materialización del Estado de Derecho y la filosofía política que lo soporta, el liberalismo.
obvié una nota de pie de página en la que presento una definición de lo que es una Asamblea Nacional Constituyente. Dijimos pues que la primera Asamblea Nacional Constituyente en el mundo efectivamente fue la francesa, y una Asamblea Nacional Constituyente hoy puede decirse, en palabras del profesor maestro Nivaldo Orejuela Díaz, que es una corporación sui generis de excepcional convocatoria en épocas de crisis institucional que sustituye al Congreso para sacar adelante una reforma constitucional o la expedición de una nueva constitución. Y bueno, en la historia constitucional nuestra pues hemos tenido muchas, hemos tenido varias. La más reciente fue la que propició o la que creó la Constitución de 1991, que nos rige o nos erige en un Estado social de derecho. Ok, vamos a hablar entonces ahora en torno al liberalismo, esa filosofía política en la que se soporta el Estado de Derecho. Mucha tinta se ha derramado a la hora de abordar teóricamente el liberalismo. Convengamos en exponer unas ideas básicas que nos permitan caracterizarlo. El liberalismo, pues, plantea la teoría del contrato social como la fundadora del Estado, presenta una visión individualista de la sociedad. El rasgo esencial, o lo que Norberto Bobbio llama el giro copernicano del liberalismo, es el haber establecido unos límites jurídicos al poder estatal. Así pues, el Estado será limitado en el ejercicio del poder, o sea, el Estado de Derecho, y en sus funciones. Esto es la idea del Estado mínimo. De esta manera se puede diferenciar el Estado de Derecho del Estado absoluto, entendido de este como legibus solutus. Esto está en Liberalismo y Democracia de Norberto Bobbio. Otro rasgo también esencial, que a juicio de Bobbio representa el núcleo doctrinal fuerte del liberalismo, es la teoría de los derechos naturales. Aún más, el fin absoluto del liberalismo, según el criterio de otro italiano, alumno de Norberto Bobbio de la escuela de Turín, Nicola Matteucci, dice que será la realización de los derechos del hombre. Y ahora el último punto de este itinerario que estamos recorriendo: el poder constituyente atrapado en las redes del liberalismo. Es innegable el origen revolucionario y emancipador de la teoría del poder constituyente y la importancia que tuvo en la concreción originaria del Estado de Derecho y la ideología liberal, logrando la ruptura radical de los lazos que unían a la sociedad francesa con el antiguo régimen. No obstante, el liberalismo se nos presenta hoy en día como una ideología que pretende imponerse como universal. Pretende ser un faro que ilumine a todo el planeta. Su defensa férrea de las libertades fundamentales del individuo sobrepasa muchas veces la libre autodeterminación de los pueblos, negando su categoría de sujetos políticos. Los otrora derechos naturales del hombre, hoy positivizados como derechos fundamentales en la mayoría de las constituciones del mundo y consagrados como derechos humanos en el orden internacional a partir de la segunda posguerra, tratan de imponerse como una cultura hegemónica de las potencias occidentales hacia el resto del mundo, y aún más, en una postura mucho más radicalizada, se han tratado de defender e imponer por medio del uso mayor de la fuerza, la guerra. Esto es la cuestión de la guerra humanitaria. Con una intención meramente referencial, recordemos cómo Carl Schmitt veía en el liberalismo y en valores que le son inherentes, tales como el concepto de humanidad, un filón para fines imperialistas. Hoy en día, entre los diversos autores que se han ocupado de reflexionar en torno al tema del poder constituyente, y aún existiendo diferencias ideológicas entre ellos, parece existir coincidencia en lo inocuo de mantener en las constituciones políticas dicha figura. Veamos brevemente a dos de ellos. Gustavo Zagrebelsky. Este constitucionalista italiano, uno de los más eminentes exponentes del neoconstitucionalismo en su país, muestra su desacuerdo con el poder constituyente.
Si bien lo reconoce como una novedad político-constitucional de la modernidad, que aparece como un tema central en la, comillas, concepción revolucionaria de la Constitución como voluntad expresada en un texto, cierro comillas, a estas alturas lo considera inconciliable con la historia constitucional, porque a su juicio la historia constitucional se caracteriza por ser, comillas, contingencia política, es acumulación de experiencia del pasado en el presente, es realidad social, es relación entre pasado y futuro, es movimiento de sujetos a priori indefinibles, es imprevisibilidad de problemas y espontaneidad de soluciones, cierro comillas. En cambio, el poder constituyente es, comillas, fijación, es absolutización de valores políticos, es puro deber ser, es comienzo ex novo, es edición del pasado y reducción de todo futuro al presente, es inicialmente aceleración histórica inesperada y sucesivamente detención del movimiento, es expresión de un solo proyecto político individualizado e incondicionado y por ello soberano, es predeterminación de los problemas y planificación de las soluciones. Fin de cita. El otro autor al que quiero referirme es Antonio Negri, filósofo italiano de filiación marxista, cuyo activismo político le significó la cárcel y el exilio. Tomando en cuenta las apreciaciones de Sofía Zuluaga, podríamos plantearnos algunas ideas básicas de los planteamientos teóricos de Negri en torno al poder constituyente. El poder constituyente tiene un lugar en la democracia, es un poder originario, autónomo e insurgente que quiebra el orden jurídico preexistente y contiene las fuerzas necesarias que permitan refundar el pacto social. Negri, al parecer, reconoce que hay diversidad de poderes esparcidos hoy en día, así como hay multitud de sujetos ostentadores del mismo. El pueblo para Negri encarna al sujeto absoluto de la democracia. Entiéndase al pueblo como el conglomerado social que no hace parte de la clase política dominadora o la élite política. Es decir, el pueblo son los explotados y por ende son el poder constituyente. En tal sentido, Negri ve inconveniente constitucionalizar el poder constituyente, pues eso sería tanto como ponerle barreras o límites, y para él eso desnaturaliza su esencia, y sería moverse dentro del marco impuesto por el poder constituido. Podríamos decir entonces, a modo de conclusión de lo aquí escrito, que hay al parecer un punto de encuentro entre estos dos teóricos italianos, y es la manera como las constituciones atrapan, por así decirlo, una teoría revolucionaria en sus orígenes, pero que en la actualidad no hace más que petrificar y verificar unos valores y un statu quo que paradójicamente reproduce y agudiza cada vez más la brecha de la desigualdad social. Asimismo, la modernidad liberal fundó el mito según el cual, creando textos constitucionales que establecieran límites al ejercicio del poder político, aparte de dividirlo, pues antes estaba concentrado en cabeza del monarca, lograrían cumplir el cometido de la justicia y la libertad, que desde los orígenes del pensamiento griego se han establecido como ideales políticos por excelencia. Idílicamente, algunas de las más recientes definiciones de la palabra constitución política, tales como utopía concreta, que es de Habermas, carta de navegación de Carlos Santiago Nino, o modelo de vida para la comunidad orientado hacia el futuro de Hans-Peter Schneider, pueden no hacernos ver una realidad inocultable en nuestras sociedades domésticas, la cada vez más creciente desigualdad entre las clases privilegiadas y las que carecen de privilegios, y la actitud cómplice del depositario del poder político incapaz de revertir esa situación. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo creo que hemos asistido a una excelente ponencia. Pues realmente yo me siento muy orgulloso del relevo generacional que tenemos en la universidad con personas como Emilio. La ponencia no solo es muy buena por el desarrollo de los conceptos de poder constituyente, de liberalismo y cómo logra encajar esos dos conceptos para llegar a unas conclusiones muy propias y
muy interesantes, sino que tiene una narrativa, digamos, de una altísima calidad, y yo creo que esto debe ser publicado. Una excelente ponencia. Entonces yo creo que los dejo en manos de Emilio para que puedan profundizar sobre los conceptos que se han expuesto el día de hoy y puedan absolver las inquietudes que se les presenten en torno del tema del poder constituyente. Gracias, doctor Fernández. Los escucho. Doctor, doctor, mire, si bien hay algo que es claro, que es concreto, y es que el modelo actual constituyente, inclusive el modelo actual de representación, de elección de dignatarios, es un modelo fracasado, y este modelo fracasado que simplemente es ver el funcionamiento del Estado y el Estado colombiano actual. Y si bien es cierto, por ejemplo, elegir un Congreso de la República como se hace en este momento, o elegir un presidente de la República como se hace en este momento, y más aún, hacer una asamblea constituyente como está instituida en este momento, pues no refleja verdaderamente las necesidades del Estado, y es tal así que de hecho 2 o 3 de los candidatos fuertes a la presidencia dicen que su primer acto de gobierno será una asamblea constituyente. ¿Qué nos queda? ¿Cuál es el camino? ¿Hacia dónde vamos? ¿O qué es lo ideal? Uno diría, bueno, por ejemplo, una elección de alcalde en un municipio como Cali no debería ser el que la gente eligiera, sino que debería ser un concurso, una persona que llegara por otro tipo de méritos. Pero entonces, como el poder debe residir dentro de los asociados, ¿qué nos queda? ¿Hacia dónde nos enfocamos? ¿O hasta dónde se debe limitar ese poder? Que ya no es un poder revolucionario, evidentemente, pero aún así es un poder originario, es un poder que sigue teniendo la responsabilidad de crear. Entonces, ¿hacia dónde nos enfocamos? Pues, Víctor, pues no sé, pues dependiendo, no sé, la postura teórica, ideológica, ¿no? que se pueda utilizar, podría dar una posible respuesta a esta gran pregunta que creo es como una reflexión un poco más profunda hacia lo que debería ser la finalidad de la política o del ejercicio del poder político. Quizá una postura un poco radical, como la de Negri, por ejemplo, pondría la cuestión en manos de la revolución y de forma ilimitada el uso de la fuerza, o sea, lograr quebrar por la fuerza y sin barrera alguna esos digamos, límites impuestos por las mismas constituciones que reproducen, ¿no? Cierto modelo político. Podrían haber de pronto otras tesis un poco más moderadas. Pues yo creo que no estaría en manos de nosotros dar una respuesta, pero de pronto sí quedarnos pues, por lo menos con el ideal, la utopía de lo que debería ser el ejercicio del poder político, que sería pues propiciar un poco más de justicia social o hacer, digamos, que esa brecha de desigualdad en la sociedad sea lo más mínima posible, ¿no? O sea, volver a los orígenes de lo que fue el poder constituyente cuando nació. Sí, es innegable el origen revolucionario que tuvo, pero la cosa sería como por sucesión histórica de formas de gobierno. Los en esa época excluidos, explotados, detentan ahora el poder político, son ellos el statu quo, y precisamente esa misma situación de desigualdad que ellos presentaron en su momento, ante la cual se rebelaron, se reproduce y se mantiene en sectores amplios de la población, pero pues ya no son ellos precisamente los afectados. Por eso un poco la reflexión en torno a que tuvo un origen revolucionario, pero de cierta manera permitió atrapar y de
cierta manera petrificar unos valores, sus valores, que como vimos en el texto de la conferencia, ha llegado al extremo de pretender defenderse incluso por la vía de la Fuerza Armada, de la cuestión de la guerra humanitaria que ella. Es una asamblea constituyente. ¿Señor? Es una asamblea constituyente. Bueno, vuelvo a hacer mira la definición que plantea, dice corporación sui generis, o sea, particular, muy particular, de excepcional convocatoria en época de crisis institucional que sustituye al Congreso para sacar adelante una reforma constitucional o la expedición de una nueva constitución. ¿Cómo podríamos decirlo? Un grupo de personas que se reúnen para expedir una constitución. Normalmente eso se convoca desde esta época de la Revolución Francesa de 1789 en cuestiones de inestabilidad institucional. Por ejemplo, en el caso de Venezuela, que podríamos decir un gobierno, digamos, con una perspectiva quizás distinta a eso que aquí hemos criticado, que por las razones que sean, ineptitud del gobernante o el fracaso del modelo, o si se aceptan otras tesis, por ejemplo, digamos, pues propias de la globalización, es decir, que puedan obedecer también a ciertas medidas del capital, por ejemplo, que se defiende y se resiente cuando tratan de imponerse ciertas medidas como nacionalistas, pues, de defensa de la economía nacional, de los recursos, que eso podría ocurrir también, ¿no? Hay una autora que me gusta mucho, Naomi Klein, en un texto sobre la forma como el neoliberalismo ha entrado en el mundo. Ella habla, ¿no?, de unas terapias de shock económicas y de fuerza armada que se utilizan, ¿no?, precisamente como una medida de choque, ¿no?, del mismo capital internacional. Ocurrió en Chile, por ejemplo, curiosamente, antes del derrocamiento de Allende, la dictadura militar chilena, pues se ha podido decir por documentos desclasificados del mismo Departamento de Estado y demás organismos de seguridad de Estados Unidos que fue auspiciado pues por ellos. No estoy con esto, tampoco fue, digamos, legitimando el régimen de Maduro. Lo que estoy tratando de contextualizar para responder un poco a tu pregunta es que cuando en un país hay una fuerte crisis social, económica, institucional, muchas veces la salida que se plantea a esa crisis es convocar una Asamblea Nacional Constituyente con la finalidad de promulgar una nueva constitución. Pero aquí mismo hemos dicho en el texto de la conferencia que es como un mito, ¿no?, de la modernidad, de creer que con esa tendencia a tener una constitución escrita, eso por sí solo va a generar, digamos, la transformación y conjurar la crisis social que se necesita resolver, ¿no? O sea, la cuestión de pronto puede ser un poco más pragmática, o sea, la situación se resuelve con justicia social, que eso se traduzca en una real materialización o efectivación de los fines que se supone persigue el Estado, ¿no? Además de lo riesgoso que es abrir una asamblea nacional constituyente. Cuando en Colombia se abrió en el 91, digamos que tal vez sí era ese momento de crisis, porque fue un momento de caos, pero por ejemplo abrir en un momento
como el de ahora es más responder a otro tipo de intereses. Lo riesgoso y también otro de los mitos como fundantes de la política moderna, la cuestión de la legitimidad y un poco el uso retórico de ciertas palabras, pueblo, nación, y como si hacemos tal o cual cosa estamos legitimando o revestiendo de legitimidad un acto de gobierno que seguramente no lo sea.